Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bundt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultracinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Listo, es tu público, Camila, es tu público. Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast más pirata de las redes. En esta ocasión tenemos invitado a Eduardo Ibarra, que nos va a hablar sobre los archivos fílmicos del sur peruano, que es un proyecto muy lindo. Pero antes de eso voy a presentar a mis coestrellas del programa. Tenemos a Gisela Guzmán, una cineasta experimental muy capa. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, muy bien, aquí extrañándolos de vez en cuando. Y gracias por las flores, Camila. Me estoy estrenando de host, entonces tengo que lucirme. Luego tenemos a Micha desde Hollandia. ¿Cómo estás, Micha? Bien, bien, Camila, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Y ya sabes, tienes que hacerlo bien, si no, al final de esta edición te vamos a despedir. O sea, hazlo bien. Uh-huh. Sí, estoy con la presión. Y también tenemos al maestro Boone desde Canadá, bajo -4 grados, bajo cero. ¿Cómo era, maestro Boone? Sí, más o menos, es la temperatura exterior, entonces sí hace un poco de frío. Un poquito nada más. Un poco nada más, sí. Sí, y bueno, yo aquí desde La Paz, que está lloviendo demasiado ahora, a tal punto que se está deshaciendo la ciudad poco a poco, pero bueno, aquí estamos. Y ahora sí, presentamos a Edward, que es parte del equipo del Festival Corriente de Arequipa y también tiene este proyecto de los archivos fílmicos del sur peruano, que es el motivo que nos está reuniendo en esta ocasión. ¿Cómo estás, Edward? Hola a todos, a todas, muchas gracias por la invitación. Estoy bien, ahora me encuentro en Ciudad de México por coincidencia. Vine a hacer una pequeña residencia en la Cineteca de México, precisamente vinculada a temas de archivo, y bueno, estoy aquí feliz, contento de estar aquí en esta ciudad y de poder participar en el podcast. Y nada, con muchas ganas de hablar y de compartir con ustedes. Advierto nomás que mi conexión no es muy estable, así que si tal vez en algún momento se cae mi conexión, pues tengo ahí ya como un plan para volverme a conectar, así que les pido que si me voy, me esperen un ratito que volveré. No te preocupes, Edward, que tenemos ya preparada una rutina. El maestro Boone siempre saca 2 o 3 chistes
por si los invitados se les cae la conexión, él ya tiene preparada una rutina. Pues no sé, ¿quién quiere empezar? Ahora vamos a dejar que ahora es acaba de ser el 8 de marzo, entonces vamos a dejar que las mujeres lideren este podcast. Ya estamos hartos del patriarcado del maestro Boom. Por favor, Camila. Uy, ya la que se le cayó la conexión fue Camila. Pero ni modo, Gisela, vas a tener que salir al quite. Sí, ya me aventaron aquí un muertito. Hola, Eduard. Yo estoy muy contenta de volverte a ver. Creo que nos vimos en la Ciudad de México. Ahí te conocí, en el CCD. Y me acuerdo que estábamos hablando justo del Festival de Corriente de No Ficción. Por ahí tengo un afiche que me diste del festival. Y pues nada, qué chido volverte a encontrar ahora, hablando no solo del festival, ¿no? Sino como de este archivo que tienes, ¿no? Yo creo que podríamos empezar un poco por ahí, que nos empieces a contar cómo, porque para mí es muy sorprendente el cómo creas un archivo, ¿no? Cómo empiezas esta como labor, lo tenías claro, de repente tenías un montón de materiales, o cómo fue acercamiento. Dale, bueno, sí, un gusto volvernos a ver, Gisela, y volvernos a encontrar. Sí recuerdo de cuando nos encontramos en el CCD, fue el 2022, si no me equivoco, que estuvimos por ahí, y que fue la primera vez, de hecho, que tuve la oportunidad de estar aquí en Ciudad de México, y que bueno, esta es la segunda vez, por coincidencia nos volvimos a encontrar. Primero, para explicar un poco de qué trata el proyecto, el proyecto se llama Red de Archivos Fílmicos del Sur Peruano, y reúne 3 archivos o 3 fondos, por así decirlo, ¿no? Porque bueno, igual la palabra archivo es un poco compleja y a veces tal vez la podemos estar usando para algo que no necesariamente es un archivo estrictamente hablando, ¿no? Este proyecto nació en el 2018, en el año en el cual nos reunimos varias personas. Coincidimos en un evento que se llamaba Transfrontera, que era una escuela de cine experimental que convocaba a personas de Perú, Chile y de Bolivia, que se realizó en ese año en la ciudad de Tacna, que es la ciudad fronteriza al sur del Perú, que es frontera con Chile. Y en este evento pues coincidimos yo, Efraín Bedoya, Marco Panatonic, María Domínguez, Lorena Besut Urday y estoy olvidando de una compañera, y Gigliola Bianco. Y bueno, ahí descubrimos una película gracias a Gigliola, que tenía el contacto con el custodio, que es una película que se llama Tacna y Arica, que es una película de entre 1924 y 1925 de Nitrato. Y o sea, la aparición de esta película, o sea, la aparición para nosotros, porque bueno, en Tacna ya se sabía un poco que estaba esta película ahí, nos incitó a crear un proyecto en el que se sumaran distintas fuerzas y actividades que ya se venían haciendo, o iniciativas que ya se venían haciendo, y para crear este proyecto, ¿no? Y coincidió que ese año fue el primer año que el Ministerio de Cultura del Perú lanzó un fondo para proyectos de preservación. Entonces eso tuvo mucho que ver también, porque se lanzó este fondo de manera como una señal, apareció esta película para nosotros, y ya, digamos, yo venía trabajando en un archivo de un cineasta arequipeño que es José Antonio Portugal. Efraín venía ya trabajando con películas huérfanas que él iba encontrando en mercadillos o en casas de antigüedades, y había creado un archivo que se llama Cine Íntimo. Por otro lado, Marco Panatonic, que él vive en Cusco, estaba tratando de recuperar la obra de un cineasta que se llama César Vivanco, que es cusqueño también, que él hacía diaporamas y trabajaba más que todo con diapositivas en los años 70, 80. Y María Domínguez, que ya es archivista y tenía en ese momento, ¿no?, mucha más experiencia que todos los demás
en temas de archivo y había ido a Transfrontera a compartir el trabajo de archivo que ella había realizado en la Cinemateca de La Paz, pues digamos que todos coincidimos, hubo como una confluencia importante y decidimos y pensamos y dijimos, ¿por qué no armamos un proyecto en el que involucremos a todos estos archivos o proyectos que nos interesa rescatar y aplicamos, ¿no? A todas estas personas se sumó Victoria Arias, que es mi compañera y socia con la que trabajo en Arequipa, y así en un grupo de 7 personas, si no me equivoco, es que se conformó este proyecto, ¿no? Y tuvimos la suerte de aplicar, no ganamos en primera instancia el fondo, quedamos en una lista de espera y felizmente de otros fondos como que quedaron desiertos algunos premios y eso permitió que en lista de espera nos tocara el fondo a fin de año. Entonces pudimos adquirir este fondo y con eso poder trabajar los objetivos que nos habíamos planteado. Creo que fue un inicio como muy arriesgado igual, porque muchas de las personas que nos conocimos en Transfrontera recién nos conocíamos, entonces fue como muy arriesgado a juntarnos a trabajar un proyecto de largo aliento sin conocernos bien. Creo que también fue muy arriesgado involucrar tantos archivos, tantas películas de distintas naturaleza y en distintas condiciones, con un fondo que luego descubrimos muy rápidamente que iba a ser insuficiente para tanto que habíamos querido hacer con eso. Y eso tenía que ver mucho con que la mayoría de las personas que conformamos este equipo, pues en ese momento, en el 2018, desconocíamos mucho el trabajo de archivo y de preservación y todo lo que ello implicaba, ¿no? Entonces ha sido un proyecto en el cual hemos aprendido sobre la marcha y también en el cual hemos tenido como muchas complicaciones de distinto tipo por la inexperiencia, pero también porque bueno, en el Perú el sistema o el ecosistema del archivo y la preservación pues es muy precario aún, hay muchas carencias. Entonces es mucho más difícil aquí, quizá, que en otros países, poder emprender este tipo de proyectos, ¿no? Entonces todo eso ha hecho que sea un proyecto con mucha dificultad en realidad, y también que la mayoría de los miembros que empezamos el proyecto vayan separándose de en distintos momentos, y al final hemos terminado en el proyecto Efraín Bedoya, Vicky Arias y yo, ¿no? Pero felizmente hemos podido conseguir los objetivos principales y poder realizar muchas cosas en 3 de los archivos que mencioné, que es el de José Antonio Portugal, el de cine íntimo que maneja Efraín y con la película Tacna de Arica de Tacna, ¿no? Lamentablemente con el archivo de César Vivanco, muy en principio no pudimos ponernos de acuerdo y no se pudo hacer mucho con ese archivo, ¿no? Prácticamente nada. Pero bueno, eso un poco como para resumir y contar un poco la historia de cómo nació este proyecto y cómo, bueno, empezó el 2018 y recién culminamos esa primera etapa, digamos, que nos habíamos planteado en 2018, acabó el 2023, ¿no? Cuando nosotros ilusamente creímos en un principio que íbamos a acabar el 2020. Pero bueno, también estuvo la pandemia de por medio y algunas crisis políticas y sociales aquí en Perú que alargaron el proceso y bueno, hemos culminado recién el año pasado, digamos, con los objetivos que nos planteamos, ¿no? En el 2018. Oye, Eduardo, pues mencionas nombres conocidos para nosotros. Por ejemplo, María Domínguez participó, la conocí yo en el campus, no es cierto, fue en unos orphans, sí, en el campus Packard, ¿o dónde fue? No es cierto, fue en San Francisco, no me acuerdo, la conocí en Estados Unidos en algún evento de archivistas. Marco Panatoni vino a México hace algún tiempo y por supuesto Efraín Bedoya, tenemos contacto con él desde hace buen rato, justo por el festival Muta, y me alegra muchísimo que se hayan juntado estas celebridades del sur del continente. Bueno, y a ti te conocimos ahora en el pasado, Elka, y tuviste a bien participar con nosotros en una de las mesas con tu proyecto. Entonces nos alegra muchísimo pues saber que se pueden conjuntar, que aunque bueno, ya nos relatas, ¿no? Al final no
no se ha mantenido el equipo como tal, pero en algún momento encontraron esta conjunción de ideas que se me hace espectacular, particularmente pensando que no tienen una filmoteca allá en Perú, ¿no? Eso es algo que se me hace bien complicado de pensar, ¿no? O sea, teniendo pues, digamos, su buena historia en el cine peruano, mal que bien tiene 2 o 3 clásicos que tranquilamente entran en la historia del cine universal como tal, como clásicos, y no tener una filmoteca con toda la barba, pues está complejo. ¿Cómo imaginaron este trabajo? Ya nos cuentas que pues ninguno tenía cercanos temas de archivo prácticamente, y me gustaría preguntarte eso, o sea, ¿por qué decidieron entrarle al archivo? Sabemos, bueno, ahora ya evidentemente ya los resultados están ahí, pero de repente es un tema que a muchos cineastas, a muchos artistas, de repente no les resuena, ¿no? O sea, no están tan preocupados por lo que hubo antes, están más bien concentrados en lo que están haciendo. ¿De dónde les surgió este interés? Sí, bueno, no puedo hablar por todos los compañeros o las personas que se involucraron, porque todos venían como con intereses distintos, ¿no? Realmente al proyecto. Pero en mi caso y en el de mi compañera Victoria, que bueno, puedo hablar por ambos porque trabajamos juntos desde hace mucho tiempo y compartimos proyectos juntos. Nació en el 2014 el interés por el archivo, que fue el primer año que hicimos el encuentro corriente, y como era el primer año que quisimos dedicar una retrospectiva a José Antonio Portugal, que en Arequipa vendría a ser como el cineasta más importante por edad, por antigüedad y también porque su obra es muy valiosa, ¿no? Y en ese momento nos acercamos a él, no lo conocíamos personalmente, lo conocimos a raíz de esta iniciativa que teníamos, y él conservaba varias de sus películas que nosotros no habíamos visto porque habíamos leído mucho sobre su cine, pero no habíamos podido ver sus películas, y descubrimos luego que no era posible verlas porque él conservaba varias, no todas, lamentablemente, pero varias, pero solo en formato fílmico, ¿no? Porque él filmó en una época en la que en el Perú se trabajó mucho en fílmico en 16 principalmente, que luego se ampliaba a 35, ¿no? Que fue en los 70s y 80s. Y bueno, ahí fue que tuvimos nuestro primer contacto con el material fílmico. Nosotros veníamos pues, o sea, nosotros hemos nacido en una era más digital, ¿no? Y nos hemos formado más con cámaras de magnético y de digital. Entonces fue como ver las películas de 35 milímetros, de 16, de Super 8 fue como un descubrimiento, ¿no? Pero a la vez descubrimos lamentablemente que esas películas no se podían mostrar en Arequipa, porque en ese momento ya no había ninguna sala que tenía las condiciones para poder proyectar fílmico, ¿no? Ni siquiera Super 8, mucho menos 35 milímetros. Y justo ese año o un año anterior, las salas de cine comerciales, ¿no? Las multiplex, como se les conoce en otros lados, habían descontinuado sus proyectores de 35 milímetros y habían migrado todo al sistema DCP. Entonces ya no era posible proyectar películas en 35 milímetros. Y José Antonio, algunas de sus películas que él valoraba más, las tenía solo en formato fílmico. Entonces presentamos la retrospectiva incompleta, con algunas películas que se habían telecinado, con copias muy malas en realidad, pero bueno, había ese deseo de mostrar el cine de José Antonio y de recuperarlo, ¿no? Entonces fue ahí donde nos vimos con la necesidad de que si no hacíamos algo, ese cine se podía perder o pasar algo, ¿no? Porque José Antonio lo guardaba en algunas cajas en su casa, él se había mudado, había vivido en distintas ciudades y las películas estaban como guardadas como en seres cotidianos, digamos, sin ningún cuidado especial, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezamos a involucrarnos y a pensar, ¿no? en la preservación. Y empezamos a interesarnos por el tema, a descubrir qué era un archivo, qué era el fílmico, cuáles eran sus características. Y fue un poco
eso lo que nos introdujo, pero a la vez también nuestro interés por el cine experimental y por las prácticas experimentales de cine coincidían en varios puntos con el trabajo de archivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, volver al fílmico, ¿no? Tratar la materialidad del cine, estar muy cerca de ello, se correspondía mucho, había una correspondencia muy interesante entre el cine experimental y el trabajo de archivo y preservación. Entonces, esa es otra rama, digamos, dentro del encuentro corriente que nos interesa mucho y que con los años ha ido ganando cada vez más fuerza y más espacio en lo que hacemos. Y entonces fue como un acompañamiento natural, ¿no? Entonces en Corriente empezamos a invitar personas que hacían talleres de cine sin cámara, por ejemplo, y también personas que hacían talleres de archivo, ¿no? O vinculados a temas de archivo. Entonces ahí es como que empezamos a autoformarnos, invitar personas para que nos enseñen, empezar a entender las máquinas, el aparataje que está alrededor del fílmico, empezar a entender las condiciones en las que hay que conservar estas películas. Cuando se dio la oportunidad de asistir a talleres que tenían que ver con archivo y preservación, nos empezamos como a inscribir y a participar, ¿no? De hecho, en uno de esos talleres es que conocí yo a Edgar Torres, quien es el actual director del acervo Cineteca, ¿no? De México. Entonces una cosa nos fue llevando a la otra y así fue apareciendo el interés, ¿no? Sí, un poco de esa manera, ¿no? Y ya cuando ganamos el fondo para la red de archivos fílmicos, pues ya no solo había interés, sino ya un compromiso con el Estado de utilizar esos recursos, pues, públicos de buena manera. Entonces ahí ya hubo como de una manera más seria el realmente capacitarnos para poder hacer bien este proyecto, ¿no? Entonces ahí yo llevé, por ejemplo, un diplomado online que en pandemia se dio, que era de una institución argentina en la que aprendí mucho, a pesar de que era online y que estas cosas se aprenden definitivamente mucho mejor en la práctica. Pues a mí me ayudó mucho, la verdad, ¿no? Y de ahí, bueno, en la praxis misma de estar en contacto con los materiales, pues uno aprende también un montón, ¿no? Y hay como algunos textos que seguro los conocen quienes están involucrados en el archivo, que son como Biblias, ¿no? Como libros de cabecera para poder entender este trabajo, ¿no? Y yo creo que es fascinante igual, o sea, es como uno se va involucrando en esto y es, creo, una manera de entrar de cabeza, así, de lleno a lo que es el cine, ¿no? Creo que el trabajo de archivo es una de las formas como más apasionadas, creo yo, y a la vez como más desquiciadas de acercarse al cine, ¿no? Porque siento que es un trabajo que tiene todo en contra, incluso el tiempo mismo, ¿no? A veces, y sin embargo se sostiene, ¿no? Gracias a varias personas que trabajan en ello, ¿no? Entonces a mí me ha enseñado mucho, ¿no? Para mí ha sido como una escuela, ¿no? No solo para aprender temas de archivo de preservación, sino para poder comprender el cine de una manera más profunda en su materialidad y en muchos otros aspectos, ¿no? Entonces sí, así, de esa manera es que nos involucramos en esto. Y bueno, en cuanto a la ausencia de la Cinemateca en el Perú, pues, o sea, sí hay una filmoteca en Perú, que es la filmoteca de una universidad, de la PUC, que es la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es una universidad privada en Lima. Es una filmoteca que existe hace varios años, pero creo que lamentablemente durante mucho tiempo fue una institución como muy cerrada para las personas que no trabajaban ahí, ¿no? Muy difícil de acceder, ¿no? Entonces creo que por esa desvinculación, digamos, de la institución con el resto del ecosistema cinematográfico, es que a pesar de que existía, es como si no existiera, ¿no? Es decir, ha habido un trabajo ahí que se ha hecho, que no se puede negar, y existe esa institución, pero como ha estado tan cerrada para la comunidad, pues es como si no hubiera existido, ¿no? Entonces, dentro del imaginario nacional peruano, pues está presente la idea de que no tenemos una filmoteca, una cinemateca, cuando sí existe es esta, ¿no? Por supuesto no tenemos una pública, eso sí es cierto, ¿no? No tenemos una institución pública, que claro, es otra cosa, pero creo que no está bien como invisibilizar que por lo menos hay una iniciativa privada, ¿no? Que hace poco ha cambiado de gestión, que han cambiado de director hace unos años, y creo que ahora hay así un interés por precisamente vincularse a la comunidad, ¿no? Entonces ahora la filmoteca está más presente, creo yo, está como tratando de acercarse al ecosistema y estar ahí, hacerse notar, ¿no? Pero igual es una institución que tiene muchas limitaciones, ¿no? O sea, no se compara, digamos,
a instituciones como las que tienen aquí en México, por ejemplo, como las que tienen en otros países, ¿no? Entonces, claro, ahí a veces también el nombre suena como muy grande y en realidad son instituciones pequeñas, ¿no? Las que lo llevan. Pero bueno, igual creo que es valioso el trabajo que están haciendo. Pero por eso mismo creo, por el hecho de no tener una filmoteca, pues ahí la carencia despierta como el deseo, ¿no? Por muchas cosas, y creo que todas estas personas que coincidimos en 2018 cuando formamos este proyecto, pues teníamos muchos deseos al respecto que tenían que ver también con todas esas carencias, ¿no? De los países de los que provenimos, como son Bolivia y Perú, y bueno, principalmente Perú, que la mayoría éramos peruanos. Y no te creas, aquí también hay instituciones históricas que están desde hace muchísimo tiempo. No me acuerdo cuál fue, no me acuerdo qué aniversario fue de la Cineteca recientemente, pero hace 15 años eran igual fortalezas impugnables en las que absolutamente nadie que no tuviera los contactos adecuados podía saber qué había ahí adentro. Ha sido una revolución en estos últimos años, afortunadamente, en el que no solo se han abierto las puertas de esas instituciones un poco más a los interesados que han generado proyectos para poder acceder a sus acervos, sino que también hay un cambio de paradigma en cómo las instituciones están percibiendo los archivos, al grado que hay de reciente también creación apoyos para crear tus propios acervos, tus propios archivos, ¿no? Entonces eso ha sido muy, muy interesante, porque también, como dices, pues programas para prepararse como archivista es muy importante, ¿no? O sea, yo me acuerdo hace 10 años que fui a estudiar a Los Ángeles, justamente una maestría de preservación. Le preguntaba, recién regresado bien emocionado por todo lo que aprendí, le preguntaba a los cineastas a los que conocía, ¿no? Oigan, ¿y dónde están sus películas, no? Entonces la mayoría de ellos no tenían ni idea de dónde estaban las copias de sus películas. Y eso no era más que el reflejo de una realidad del cine mexicano, que bueno, pues, de las escuelas de cine te enseñan a hacer películas, te enseñan a la producción, y que ni siquiera te enseñan a la distribución, ¿no? O sea, ya ahorita eso es como una etapa de la cual muchos cineastas luego ni se preocupan. Tienen un producto que no saben en dónde, qué mercado vender, pues mucho menos se van a preocupar ni siquiera del disco duro en el que está la película, ¿no? A veces ya guardan ahí un Blu-ray o un DVD y ya con eso se dan por bien servidos para poder presumir su película después. Pero evidentemente es un problema grave que sin estas instituciones, por mal que bien, las instituciones nacionales pues se conservaran. Afortunadamente, insisto, ahora ya hay esfuerzos personales, particulares, de otro tipo de instituciones que están haciendo sus pininos en este asunto de la preservación, que pues es importantísimo, como decías, ¿no? O sea, imagínate, si ustedes no se ponen las pilas, o sea, el señor las podía haber tenido ahí debajo de su cama, y un buen día pasa cualquier cosa de esas que nunca esperas que pase, y jamás vuelves a ver esas películas, al menos no en un estado más propio, adecuado, ¿no? Porque seguramente por ahí circulaban copias piratas de VHS o DVDs o alguna cosa extraña que no necesariamente le haga justicia, que para en términos de experimentos está fantástico, ¿no? Pero para en términos estéticos, creativos, pues igual no está tan genial. Pero bueno, yo veo al maestro Bund con hartas ganas de participar para que su melancolía con la que nos trata de contagiar todos los lunes se le quite. Maestro Bund, ¿qué opina de todo esto? Denos su sabio. Es el momento sabio del maestro Bund. Pues no sé si tan sabio, pero me llama la atención justamente el nombre, ¿no? Porque es los archivos del sur del Perú, y a lo mejor es una pregunta que es como jugar al abogado del diablo. ¿Por qué no integrar al norte también? Ya sabemos que, pues sí, nuestra América Latina es enorme, inabarcable. ¿Por qué como esta cuestión como tan específica? ¿O cuáles serían como las diferencias de condiciones entre el norte, el sur? Como que les... Y bueno,
naturalmente, bueno, Arequipa, Cusco, que están más hacia el sur, pero ¿qué ha pasado con el norte? Bueno, el nombre fue una cuestión, creo, circunstancial, porque las personas que coincidimos en el 2018 en este evento, ya nos conocíamos algunos, ¿no? Previamente, y daba la casualidad que todos estábamos haciendo algo vinculado a algún archivo que tenía que ver con el sur del Perú, y la mayoría éramos del sur del Perú, ¿no? Entonces fue al unirnos nos dimos cuenta que había como ese lugar común, por así decirlo, entre las películas que queríamos rescatar, que todas estaban vinculadas al sur, porque el archivo de Efraín vive en Lima, ¿no? Por ejemplo, que es el centro del país, no es el sur, y tiene una colección que no solamente tiene que ver con el sur del Perú, de estas películas huérfanas, pero dentro del proyecto se incluyeron específicamente algunas que tenían que ver con el sur del país, ¿no? Entonces, yo creo que fue una cuestión circunstancial, ¿no? O sea, que los materiales, digamos, que teníamos a la mano, con los que podíamos trabajar en ese momento, pues estaban vinculados al sur del Perú, y por eso es que surgió ese nombre. No partió, digamos, por una intención de situarnos en oposición al norte, por así decirlo, ¿no? Quizás sí en oposición al centro, es decir, en oposición a Lima, ¿no? Porque bueno, la Filmoteca PUC está en Lima, mucho de lo que se ha escrito sobre el cine peruano en cuanto a temas históricos se ha escrito desde Lima, y predominan aún las miradas sobre el cine peruano ejercidas desde Lima, ¿no? Entonces sí, al ser personas que vivíamos en el sur, la mayoría de los involucrados en este proyecto, pues queríamos que este proyecto de algún modo propusiera otras miradas, otras iniciativas. Las películas que estábamos rescatando tenían que ver también con eso, no eran películas que estaban un poco fuera del canon, por así decirlo. Entonces, sí éramos conscientes de eso, y sí nos parecía importante en ese sentido que se situara como algo descentralizado, ¿no? En este caso situado en el sur, pero sí de algún modo desvinculado del centro. Y luego, respondiendo a tu otra consulta, ¿qué pasa con el norte? Bueno, recientemente, yo creo que a partir un poco de la aparición de los recursos y este fondo que comentaba que se empezó a lanzar desde el 2018, es que ha despertado un interés en distintos lados del Perú el tema de la preservación y el archivo, ¿no? En algunos casos creo que un interés genuino, ¿no? de recuperar realmente cinematografías que están en riesgo de perderse, y en otros casos yo diría un interés que pasa más por lo económico, ¿no? De ver que se abre como una nueva plaza de mercado, digamos, y profesionales que ven que en el archivo es una oportunidad de trabajo, y no está mal tampoco, ¿no? O sea, digo, es otro tipo de interés, digamos. Entonces, el hecho de que el Estado empiece a dar fondos para proyectos de preservación ha hecho que aparezcan proyectos, ¿no? Y que aparezcan películas que desconocíamos o que creíamos perdidas. Y la cultura del archivo de algún modo ha empezado a desarrollarse a partir de 2018 a un ritmo más acelerado que antes, ¿no? Aquí en el Perú. Porque antes de ello no se hablaba de archivo, de preservación, o era muy escaso, ¿no? Algo como muy especializado quizás. Pero a partir de 2018 hay personas que han ido a través de otros fondos que tiene el ministerio también a formarse en temas de archivo, ¿no? El propio Efraín Bedoya, como parte o sea, durante el tiempo que estábamos desarrollando este proyecto, tuvo la oportunidad de acceder a uno de esos fondos y se fue a estudiar a España, a la ESCE, ¿no? a su especialización de archivo. Entonces, así como Efraín, hay otros colegas así jóvenes, la mayoría, que están empezando a tener un interés genuino en el archivo, en la preservación. Pero lo que lo está haciendo posible, valga la verdad, son los fondos del Estado, ¿no? Creo que sin estos fondos no estaría yendo al ritmo que está yendo, ¿no? Por ejemplo, hay una productora que es Guarango, que es muy importante, una productora que ofrece servicios de postproducción, ¿no? Que es la primera productora en el país que ha comprado un escáner, ¿no? Para digitalizar películas. Y esto es reciente, o sea, hace 2 o 3 años se compró un Cinte, si no me equivoco, que es el de escáner de Blackmagic, ¿no? Y ya está brindando el servicio de digitalización de 35 y 16 milímetros, cosa que hace
4 años, digamos, cuando nosotros comenzamos este proyecto, nadie ofrecía ese servicio en Perú. Entonces teníamos que buscarlo fuera del país, ¿no? Y muchos proyectos que ganaron los fondos también en 2018, 2019, 2020 hicieron casi todos los procesos técnicos en México o en Argentina o en Europa, ¿no? Entonces, en poco tiempo, digamos, entre 2018 y ahora que son 6 años más o menos, ya han aparecido espacios donde se puede digitalizar Super 8, 16, 35, hay personas que se han ido a formar, es decir, el ecosistema ha empezado a surgir, ¿no? Y en el norte han aparecido cosas, hay personas que están recuperando películas que tienen que ver con el norte del país, con el oriente del país también, con el centro, entonces ahí está apareciendo como distintas cinematografías, y creo que lo valioso aquí es también que la aparición de estas películas nos permiten discutir ciertos relatos históricos canónicos, digamos, donde por ejemplo no se tenía en cuenta el Super 8, ¿no? Y ahora están apareciendo cinematografías de Super 8 que no se tenían en cuenta, y que ahora al aparecer pues nos hacen pensar por qué no se tuvieron en cuenta, ¿no? Y qué valor tienen, y eso también lo están viabilizando, y esto es curioso, ¿no? De cómo la preservación del archivo se está vinculando también al tema de producción. Por ejemplo, ahorita hay 2 películas que están en cartelera en el Perú, 2 documentales que dentro del material que han usado han rescatado películas de 2 superocheros, ¿no? De 2 realizadores de Super 8. Entonces hay mucho material de estos realizadores que se ha digitalizado y se ha incluido dentro de las películas. Entonces de esa manera también se está rescatando películas, ¿no? Se está mirando el archivo cada vez más desde distintos frentes, ¿no? No solo desde el frente de la preservación netamente, sino también desde la producción, desde la gestión, lo cual me parece que es bastante positivo, ¿no? Pero sí, actualmente en el Perú hay distintas iniciativas que felizmente están rescatando películas en distintas regiones, pero es algo muy inicial también, o sea, está empezando. Esperemos que pueda sostenerse y crecer, ¿no? Que justo, Edward, antes de ceder la palabra a Camila, que se nos vaya a volver a ir, es una de las cosas por las que empezó este proyecto del festival. De hecho, Ultracinema tiene, yo decía, un pie metido en el archivo, pero el otro también, o sea, tiene un pie metido en el archivo en cuestión de la reapropiación, porque básicamente así surgió el festival, como jornadas de reapropiación, y nos interesaba todo tipo de películas que se reapropiaran de materiales de archivo, de cualquier archivo. Y por el otro lado, ahora particularmente en la etapa ya como Ultracinema, pues justo promoviendo eventos como el Encuentro Latinoamericano de Cine Casero, Amateur y Huérfano, obviamente el Home Movie Day. Este es uno de nuestros días favoritos del año, con la creación del Día Mundial del VHS también, y por supuesto en el año pasado que tuvimos la oportunidad de empezar el proyecto del Arquino, el archivo abierto de cine experimental. Entonces de alguna manera están ligados los temas, ¿no? Es así como dices tú, de natural que el archivo sea pieza fundamental para la creación experimental, pero también o sea, en términos generales para la historia del cine, sí, pero para la creación experimental es una de las fuentes en donde más se puede abrevar. Pero bueno, Camila, antes de que te vuelvas a ir. Es a propósito. Bueno, primero agradecer la labor que hacen junto a Vicky, porque Mauricio de Radical, Mauricio Bando y yo fuimos, y como que nos sembró una semillita y un bichito ahí de querer continuar con esto del fílmico, seguir investigando, viendo en el archivo, y me parece que nos han influido de una manera bien bonita para continuar un poco la labor que están haciendo allá, inspirarnos. Aquí no hay fondos, pero como que nos estamos ideando, estamos reactivando un poco el grupo, y es súper inspirador en ese sentido la labor que tienen allá. Y tal vez así algo que me ha gustado muchísimo cuando nos estaban explicando este proceso de Arica y Tacna, de la digitalización, sería lindo que nos compartas lo del Manaíscan, porque a mí me parece, no sé, una anécdota
que muestra también cómo estamos de alguna manera limitados en esta parte de Latinoamérica o en Perú, Bolivia. O sea, creo que nos entendemos un poquito mejor la cantidad de limitaciones que tenemos a veces y cómo también se puede enfrentar o resistir a eso, ¿no? Eso, Eduardo. Dale, sí, bueno, dentro del... Primero, gracias por tus palabras. Qué bueno que tu pase por Corriente te haya sido algo significativo. Me alegra mucho escucharlo. Ese tipo de devoluciones nos alimentan, ¿no? Como para seguir haciendo lo que hacemos. Bueno, sobre el Manay Scan, pues primero debo explicar que dentro del proyecto de la red de archivos fílmicos había una prioridad, que era esta película que ubicamos en Tacna, que se llama Tacna y Arica. Es una película de una cineasta argentina que se llamó René Oro, o se hizo llamar René Oro. Creo que aún no está claro si era su nombre real o un seudónimo artístico. Que es una cineasta que en la década de los años 20, principalmente del siglo pasado, hizo mucho cine documental y de una manera muy, muy interesante y muy sostenida, ¿no? Algo poco usual en la época, que una cineasta mujer pudiera sostener una carrera durante tantos años y de una manera, con tanta agencia, ¿no? Ella era muy hábil como para financiar sus películas y poder hacer varias películas. Y se relacionaba muy bien con gobernantes y, bueno, personas de distinto tipo, ¿no? Y bueno, se está rescatando su obra en los últimos años. El Festival de Mar del Plata hace 2 o 3 años publicó un libro que se puede descargar en su página web, de una investigación que es la investigación más amplia hasta el momento sobre ella, y que tuvo que ver con una muestra de 2 películas que rescataron casi al mismo tiempo que nosotros en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, esta película, que la conservaba un historiador, el señor Luis Cabañaro Orellana, en Tacna, que lamentablemente falleció en 2022. Es una película que en su momento encargó el gobierno de Chile. Entre Perú y Chile hubo una guerra en el siglo XIX, y como consecuencia de esta guerra, que también Bolivia estuvo involucrada, ¿no?, en este conflicto entre países. Como consecuencia de la guerra, Chile ocupó algunos territorios que antes pertenecían al Perú, y 2 de estas ciudades eran Tacna y Arica, que estuvieron ocupadas alrededor de 50 años. Y más o menos en 1925-26, precisamente por esos años, Washington, Estados Unidos, iba a decidir qué pasaba con estas ciudades, ¿no? Si se quedaban con Chile o si se quedaban con Perú. Y Chile encargó hacer esta película como parte de su propaganda política para que se pudiera quedar con los 2 territorios, ¿no?, con Tacna y Arica. Entonces, es una película encargada por el gobierno chileno, pro-chilena, que no muestra, obviamente, el sufrimiento del pueblo peruano, por así decirlo, que estaba ocupado en esa parte, en esos momentos, y trata de mostrar las bondades que el gobierno chileno le había ofrecido a estas 2 ciudades, por así decirlo, ¿no? Resumiendo de una manera muy sencilla. Entonces, es una película muy interesante que muestra, creo, mucho cómo el cine se ha utilizado también en procesos políticos. En cuanto a su materialidad, es una película también que tiene distintos tipos de fílmico, distintos tipos de sistemas de color, distintos tipos de película, de marcas de películas, ¿no? Es una obra realmente bastante valiosa. Pero bueno, Luis Cabañaro la conservaba en su archivo y él era muy celoso de este material. Entonces, nosotros intentamos en más de una ocasión encontrar vías con las que él estuviera de acuerdo de poder digitalizar estas películas fuera de Tacna, porque obviamente en Tacna no hay un lugar donde se pueda escanear esta película adecuadamente, ¿no? En un momento hicimos un convenio con la Cineteca de Chile, que estaba muy interesada en digitalizar esta película y en hacer el proceso de restauración digital, pero luego vino el estallido social en Chile, luego la pandemia, y se frustró esa alternativa. Luego, en otro momento, la Biblioteca Nacional del Perú también se interesó en ayudarnos. Ellos tenían como un sistema de telecinado, en realidad,
Pero había una posibilidad ahí que intentamos y que tampoco se pudo realizar. Una institución en el Perú que es el IRTP adquirió también un escáner en algún momento, pero es un escáner que no lo usaban porque no había personas capacitadas para hacerlo, entonces era un equipo nuevo, pero que estaba en desuso. Tampoco se pudo esa vía. Y bueno, menciono estas como para compartir que tratamos en varias ocasiones y en alianza con distintas instituciones de que esta película se escaneara en un equipo adecuado, ¿no? Pero tuvimos que enfrentarnos a distintos factores, como los que mencioné, también al celo que tenía el custodio por esta película y al temor de que tenía de que no volviera a Tacna, ¿no? Y por otro lado también a la precariedad del Perú en cuanto a temas de archivo, porque no existe, y creo que es algo que se comparte con otros países, porque estuvimos averiguando al respecto, pero bueno, en Perú no existe una normativa clara para poder trasladar de manera segura nitrato fílmico, ¿no? Entonces, como sabemos, es un material sensible que puede, no sé, como generar combustión, y las empresas que transportan aquí materiales comunes, digamos, pues no querían transportar esta película, ¿no? En caso hubiéramos podido transportarla a Lima, digamos. Y transportarla a Santiago de Chile, cuando teníamos la posibilidad de hacerlo en Cineteca de Chile, pues era también muy difícil, porque tampoco en Chile había algo similar, ¿no? Entonces había ahí como una carencia de ese tipo de normativa, que a las propias empresas que se dedican a transportar materiales les permitiera transportar este material sin poner en riesgo su equipamiento y su personal, ¿no? La única manera que encontramos en algún momento de poder trasladar este material era a través de empresas que transportan materiales explosivos para minería y ese tipo de rubro, y era muy costoso, así excesivamente costoso, ¿no? Ridículamente costoso para nosotros. O sea, el fondo que tenía se nos iba a ir básicamente en mover esas películas si es que hubiéramos optado por esa opción. Entonces todos estos factores pues nos llevaron a ya caer en cuenta y aceptar de que iba a ser muy difícil poder sacar esta película de Tacna y poder digitalizarla en otro lado, ¿no? Entonces ahí teníamos solo dos alternativas viables según nuestro presupuesto también y los recursos que teníamos. Una era comprar un escáner de estos escáneres que fabrican de manera alternativa a algunas personas en distintos países en el mundo, ¿no? Que son como escáneres hechizos, ¿no? Hechos por ciertas personas en específico, o fabricar uno nosotros, ¿no? En algún momento intentamos comprar uno, pero luego y justo fue en el momento de pandemia, entonces había mucho riesgo. Era de un estadounidense, era un producto de un estadounidense, y costaba mucho. Eso se iba a llevar todo nuestro presupuesto, ya no nos iba a dejar dinero como para tratar de hacer una restauración digital, y a la vez no teníamos la seguridad de que funcionara, ¿no? Porque es una película pues que está en ciertas condiciones que el propio arrastre, si es que no es un arrastre adecuado, iba a poder dañarlo. Entonces, al no poder probarla, ¿no? O no poder ver un equipo de ese tipo previamente, pues había mucha incertidumbre, ¿no? Por otro lado, el tema de aduanaje y ese tipo de cosas, pues nos desanimaron, ¿no? De esa opción. Entonces, al final optamos por nosotros fabricar un escáner. Efraín se encargó de este proceso. Él ya venía con esta idea desde muy temprano en el proyecto, y es algo que apoyamos en ese momento que necesitábamos en el proyecto. Y digamos que direccionamos los recursos que teníamos hacia eso, ¿no? Y apostamos por ello, porque si eso no funcionaba, ya no íbamos a poder hacer otra cosa, ¿no? Y ya no teníamos tiempo tampoco. Entonces, bueno, Efraín junto con el señor Johnny Manay, que el señor Johnny Manay es una persona en Lima que se dedica a la compra y venta de estos aparatos viejos, ¿no? De segunda mano, que son proyectores, cámaras, ¿no? De fílmico. Él compra, a veces los repara si es que están dañados, y los vende, ¿no? Aquí le decimos un poco como cachina a eso, ¿no? Como este comercio, digamos, de objetos de segundo uso. Y el señor Manay, que es alguien muy curioso, ¿no? No es alguien que se haya especializado, digamos, en este tipo de equipos, en algo.
creo que se nos fue. Sí. Sí, pero Parece que se congeló. se congeló un poquito, Eduardo. Estaba muy interesante la historia. Pero bueno, aprovechamos este momento, si Camila me lo permite, para hacer nuestros avisos parroquiales y invitarlos a que se inscriban a la 13ª edición, la edición número 13 de Ultracinema, que están abiertas las inscripciones ya desde hace un rato. Entonces inscriban sus películas, pueden ser de archivo, pueden ser experimentales, pueden ser autorreferenciales, no tenemos problema con eso, siempre y cuando sean experimentales. Ya hemos hablado largo y tendido qué es lo que entendemos por experimentales, entonces por ahí, si tienen duda, pues busquen esos capítulos en donde debatimos qué es experimental y qué no, y inscríbanlas. También tenemos abierta la convocatoria para el proyecto especial que se llama el barco de vapor, en donde pretendemos darle una cachetada con guante blanco al capitalismo salvaje que vía Disney nos ha absorbido el sexo todos estos años, reapropiándonos de esta película clásica de Disney que afortunadamente entró al dominio público este año, que se llama el Steamboat Willie. Entonces reapropiémonos de Steamboat Willie, quitémosle toda esa parte de maltrato animal que me sigue pareciendo perturbador y hagamos nuestra propia versión de Steamboat Willie. El maestro Boone personalmente quitará tiempo de sus múltiples ocupaciones en su vida regalada que se da en Montreal. Él hará la selección, él escogerá los mejores cortitos para generar una película colectiva internacional que tenga estos cortometrajes reapropiados surgidos pues de hacernos con nuestras propias versiones de Steamboat Willie. Y bueno, ya regresó Eduardo. Estábamos dando avisos parroquiales en lo que regresabas, Eduardo. Nos seguías contando. Sí, disculpen, pasó lo que temía, pero bueno, ahí mi plan B funcionó felizmente. Aquí volví. Sí, bueno, no sé en qué momento me quedé, pero a lo que iba es que el señor Manay es un técnico muy valioso dentro de Perú, porque gracias a él es que se están pudiendo rescatar muchos aparatos, cámaras. Él empezó a fabricar, moviolas, y empezó a partir de cámaras o proyectores a fabricar escáneres, ¿no? Entonces es alguien como muy curioso, y dentro del ecosistema aún pequeño y creciente de la preservación en el Perú, pues muchos proyectos se han beneficiado de las capacidades del señor Manay. Es decir, el señor Manay ha fabricado muchos equipos para diversos proyectos que están trabajando estos temas, ¿no? y que han ganado los fondos del Ministerio de Cultura. Entonces es una persona clave, realmente muy valiosa, y para nosotros pues lo fue también, porque Efraín, luego de su paso por la escuela en España de la EXE, él pudo ver allá un escáner, ¿no? Y pudo un poco estudiar, digamos, el sistema, manipulándolo, usándolo, y con esa experiencia volvió al Perú luego de hacer su máster allá, y le propuso al señor Manay fabricar un escáner, ¿no? Entonces como que Efraín un poco planteó los planos, por así decirlo, y entre ambos empezaron a buscar piezas de otros equipos. Efraín maneja también el tema de la impresión 3D y este tipo de tecnología nueva. Empezaron a fabricar algunas piezas en 3D, y así es como surgió el que llamamos el Manay Scan, que fue un escáner de 35 milímetros que utilizamos para escanear la película en Tacna, ¿no? Una vez que el escáner estuvo hecho, viajamos a Tacna, alquilamos un pequeño espacio y ahí digitalizamos las películas. El sistema es muy simple, en realidad es un sistema que permite que la película pase frame por frame delante de una ventanilla. La ventanilla tiene una luz LED, y es una ventanilla que se retiró de otro equipo, que es una ventanilla que tiene 2 vidrios, ¿no? Y la película pasa en medio de estos 2 vidrios y está específicamente diseñada para el 35 milímetros. Entonces eso permite que cuando la película atraviesa la ventanilla se aplane, ¿no? A pesar de que pueda estar abarquillada o no totalmente plana, cuando pasa por la ventanilla se aplana, y detrás de esta ventanilla hay una luz LED que la ilumina,
Y enfrente colocamos una cámara con lente macro que podía fotografiar frame por frame cada uno de los fotogramas. Y es lo que hicimos, fotografiamos en calidad RAW cada uno de estos frames de esta película. Fueron 5 rollos en total y fueron más de 60.000 frames que fotografiamos en un trabajo que duró alrededor de 10 días más o menos, ¿no? Y 10 días en jornadas así de corrido, como de 10 de la mañana a 12 a medianoche, ¿no? O sea, fue un trabajo bastante agotador, digamos, físicamente, pero bueno, era la posibilidad que teníamos y creo que los resultados que hemos obtenido pues fueron bastante buenos, ¿no? Entendiendo que quizás un escáner profesional hubiera podido obtener mejores resultados, pero por las condiciones explicadas anteriormente, pues era la posibilidad que teníamos ante la urgencia de que esta película no se pudiera digitalizar, ¿no? Y creo que fue acertado lo que decidimos, porque esto que les cuento lo realizamos a fines de julio e inicios de agosto del 2022, por supuesto con el apoyo, la colaboración y la aceptación de Luis Cabañaro, que era el custodio de las películas. Y lamentablemente Luis estaba atravesando un proceso de enfermedad complicado que le habían detectado unos meses atrás y en noviembre falleció. Entonces, y luego de que él ha fallecido, ¿no? El destino de estas películas es un poco incierto. Entonces, de algún modo, sin saberlo, era nuestra última oportunidad para poder hacer lo que hicimos, ¿no? Entonces, si hubiéramos desaprovechado ese momento o hubiéramos intentado, no sé, buscar otra alternativa y seguir quemando el tiempo, probablemente ya no hubiéramos podido hacerlo, ¿no? Entonces, creo que fue una decisión compleja pero acertada a fin de cuentas, ¿no? Y luego el haber hecho este escáner de manera así artesanal nos dejó una buena cantidad de presupuesto que luego hemos invertido en lo que fue la restauración digital, ¿no? Que es un proceso bastante largo, bastante costoso, pero que nos ha permitido tener una copia digital y restaurada digitalmente de Tacna y Arica, que ahora se puede ver en el canal de YouTube, ¿no? Entonces, al final creo que trajo muchos beneficios el hacerlo nosotros mismos, pero vuelvo a repetir, probablemente no sea lo ideal, pero para nosotros fue como la opción más viable y quizás la mejor, ¿no? Y luego conversando con, por ejemplo, la persona que hizo la restauración digital, que es un colega que en Lima está como trabajando mucho esto, y que él trabaja en esta institución que comentaba antes, que es Guarango, que tiene este escáner profesional, ¿no? Él nos dijo que él creía, ya luego de varios meses de experiencia trabajando con este escáner, de que probablemente la película no iba a poder pasar, por ejemplo, con ese escáner, porque es un escáner que tiene una velocidad mínima de 8 fotogramas por segundo, creo, y esa velocidad era demasiado para la película. Probablemente la hubiera roto, hubiera sido muy difícil que esta película, en las condiciones en las que estaba físicas, pudiera atravesar un escáner de estos, ¿no? Entonces también por esas cuestiones no vamos a estar seguros porque no hemos tenido la oportunidad de probarla en otros equipos, ¿no? Pero creemos que al final la decisión que tomamos, pues probablemente incluso sin darnos cuenta en aspectos como ese, era tal vez la mejor, ¿no? Entonces, bueno, el Mandai Scan ahora existe. También un beneficio es que se creó en específico para este proyecto, pero ha quedado el equipo, ¿no? Y en Corriente, se ha quedado en Arequipa, entonces en Corriente, por ejemplo, lo utilizamos para hacer talleres de cine experimental. Porque otra cosa también que pasa con el Mandai es que al ser tan artesanal nos permite jugar mucho con la velocidad, o sea, poder hacer un proceso de escaneo, ¿no? De digitalización mucho más manual, por así decirlo, ¿no? Menos automático, que nos permite jugar mucho más y experimentar mucho más con eso también. Y por otro lado, podemos darnos la libertad de ponerle película que tenga encima pigmentos, que tenga tierra si se quiere, es decir, cosas que un escáner profesional alguien no te permitiría que pongas, ¿no? En su escáner, ¿no? Porque son equipos muy costosos y pueden dañarse las piezas. Pues nosotros tenemos un escáner que aguanta más, digamos, en ese sentido. Películas que exigen más también. Entonces, esa fue la experiencia que compartimos, ¿no? El tipo. Espero que que los planos de ese escáner sean open source, porque nos encantaría
replicar una cosa así acá. O sea, aquí hay escáneres profesionales, pero como dices, de repente estas cosas más experimentales, pues no es posible, no te las aceptan, ¿no? Yo tengo mi película que lleva 8 años cocinándose en mi jardín, una copia de una película del Santo, ¿no? Entonces debe estar, no le he abierto y estoy esperando el momento adecuado para abrirla, porque ahí debe haber toda una flora y fauna nueva. Entonces un escáner como el que tú describes, ese sería el ideal. Pero bueno, ya platicaremos después de esto. Qué maravilla, que espero que en todo esto lo hayan hecho un documental, porque es una historia bastante interesante y que tú dices, a lo mejor no es lo mejor, pero según los estándares europeos, pues yo me quedo con lo que María Domínguez dijo en este primer encuentro latinoamericano. Hay que empezar a pensar cómo restauramos, preservamos nuestras películas desde nuestros ambientes, nuestros ecosistemas, como tú dices, ¿no? O sea, hay reglas que no aplican. O sea, los europeos hicieron estas reglas de preservación, sí, están bien, están estandarizadas, pero de repente sus realidades no son otras. Entonces, evidentemente el proceso que ustedes hicieron para rescatar esa película es el idóneo, no hay otro, ¿no? Porque no había, o era eso, o nunca iban a poder volver a ver esta película. Entonces, eso es digno de destacar. Los felicito muchísimo y ojalá hayan registrado todo este proceso, porque suena muy interesante. Sí, bueno, hemos respondiendo a esto del proceso, pues sí hemos tratado de documentar parte del proceso y hemos compartido en una publicación que hemos sacado, que se puede descargar de manera libre en nuestra página web, que es archivos del surperuano.pe, si no me equivoco, si no luego se las paso así exactamente, y ahí se puede descargar de manera libre un pequeño fanzine que hemos elaborado y donde se cuenta un poco el proceso de cómo se hizo el Manay Scan. Hay algunas, digamos, diagramas, ¿no? Ya los planos eran muy simples, ¿no? Y se comenta cómo se creó, las especificaciones técnicas, por ejemplo, de la cámara que se usó, de dónde provinieron algunas piezas que se usaron. Lamentablemente, creo que es un equipo difícil de replicar por el hecho mismo de que se construyó con piezas de otros equipos, ¿no? Entonces es como difícil volver a encontrar esos mismos equipos tal vez y retirarles solo esa pieza, ¿no? Esa creo que es la principal dificultad de poder replicarlo, pero en este texto que hemos compartido junto a otros textos, pues teníamos la intención de eso, precisamente de compartir la experiencia a quienes les pudiera interesar, porque nosotros también nos hemos nutrido, principalmente Efraín, ¿no? de experiencias similares que se habían llevado a cabo en otros países y que existen también como abiertos sus planos o las maneras de fabricarlos. Entonces es un saber colectivo, ¿no? Que felizmente muchas personas comparten y nosotros queríamos un poco, digamos, continuar esa tradición también, ¿no? Porque no seremos muchos tal vez, pero hay personas que seguramente en distintas partes del mundo pues están tratando de hacer cosas similares y ojalá, esperamos que nuestra experiencia de algún modo les sirva, ¿no? Les pueda aportar alguna luz. Maravilloso, gracias Eduardo. Pues Camila, tú dirás. Bueno, ha sido un gusto platicar contigo, Eduard. Vamos a ir cerrando el programa de hoy y tenemos la costumbre de siempre cerrar con un pensamiento positivo. Entonces, tal vez podemos empezar contigo. Ay, me agarraste frío. Bueno, ahí estaba justo revisando cuál era la web para darles el dato específico, que es archivosfilmicosdelsur.pe. Ahí van a poder encontrar información sobre los archivos con los que hemos trabajado, ver las películas también, descargar esta publicación. Bueno, aprovecho este espacio para... No me digas, Eduard, que la Ciudad de México acabó con tu positivismo, por favor. No, para nada, estoy muy feliz aquí, adaptándome igual, recién voy a pasar unas semanas todavía aquí, pero no feliz. Pero no sé, ¿qué pensamiento? Yo diría que
para hablar de archivo y preservación, pues invitaría a las personas a que se involucren en estos temas. Siento que es fascinante, realmente a mí me fascina. Creo que por eso he podido estar involucrado en proyectos como estos, que han sido muy complicados, muy difíciles, dolorosos en algunos sentidos también. Es complejo, no es fácil, pero siento que yo creo que el archivo es el futuro. Es algo que estoy pensando mucho, así de manera muy fuerte en estos últimos meses. O sea, cada vez veo de una manera más clara, para mí al menos, de que en el archivo se albergan muchas posibilidades, ¿no? Que para distintas cosas, ya sea para la creación, para la gestión, para la investigación o para las distintas áreas que tienen que ver con el cine, todas estas áreas creo que pueden encontrar posibilidades en el archivo, ¿no? Creo que el archivo puede ser un lugar de experimentación, puede ser un lugar de aprendizaje, una escuela, ¿no? Para quienes no tienen, por ejemplo, la opción, como en el Perú también se da lamentablemente, de asistir a una escuela de cine, pues el trabajar en archivo, en preservación, puede ser una escuela muy importante, ¿no? Entonces yo transmitiría ese pensamiento, ¿no? de que se acerquen al archivo y lo vean como un lugar de posibilidades increíbles, y que si bien no es un trabajo fácil y tampoco es que sea un trabajo que esté muy subvencionado, y creo que en todas partes del mundo se lidia con eso, ¿no? Y las personas que están trabajando con archivos sufren un poco la falta de recursos a distintas escalas igual, pero sucede. Creo que la fascinación y que despierta hace que el trabajo sea sostenible, ¿no? Porque gusta tanto que es difícil dejar o desvincularse de eso, creo. Entonces, no se pierdan de eso, ¿no? A quienes pueda interesarles, entren de lleno y seguramente van a acercarse al cine de maneras muy, muy geniales, ¿no? Y nada, no sé, yo lo veo así, y por eso estoy aquí también en Ciudad de México, para seguir formándome, para conocer más de esto. También hago cine, y yo siento que mucho de lo que estoy haciendo ahora tiene que ver con lo que he aprendido en el archivo y la preservación, ¿no? Entonces creo que quizás se ha alejado mucho estos temas de las personas porque se ha hecho creer como una idea del archivo tal vez muy limitada, pero en realidad creo que es un lugar muy rico, no es una selva así. Entonces creo que no hay que negarse a eso, ¿no? Y nada, eso. Disculpen, soy muy hablador. Gracias, Eduard. Entonces ahora pasamos, tal vez el maestro Bunt puede dar su pensamiento positivo. Pues la verdad es que esta charla pues es apasionante, porque finalmente pues el archivo es... me quedo con estas palabras que dices, Eduard, sobre el archivo como el futuro. Me parece que hasta podríamos, yo creo que sembraste la semilla para seguir platicando acerca de esto, y yo creo que podría ser hasta motivo de, no sé si una publicación o algún tipo de mesa redonda en lo futuro, porque la verdad es que creo que es como bien interesante lo que dices con respecto al archivo como el futuro. Me parece que hay muchísimos caminos por los que podemos hablar acerca de esto, y encontrar como todas estas joyas de nuestro cine latinoamericano. Me parece encontrar, restaurar y pues preservar para el futuro, me parece una labor extraordinaria, titánica, y pues con un gran gusto, ¿no? de poder charlar y saber que hay como iniciativas como estos archivos. Me da mucho gusto, y aparte que soy maniático de los dispositivos, entonces seguramente
en algún momento de mi vida voy a tener que ver ese Manay Scan y darme una vuelta por el Perú que se antoja bastante y platicar en lo futuro, ¿por qué no? Con un pisco y además en presencial, ¿no? Pues muchas gracias y pues nos veremos la próxima. Solo agregaría que ya no hay un solo Manay Scan, ahora deben haber por lo menos unos 10 quizás, porque Manay no ha parado, ha fabricado Manay Scan Super 8, Manay Scan 35. Eso lo hace mejor porque se puede recorrer más lugares. Gracias, maestro Boone. Gisela. Pues yo muy contenta de reencontrarnos, Eduard. Me quedo con esta experiencia del scan, con esta idea también, ¿no? De que pues, un poco el cine, el archivo, yo creo que también pues el futuro es colectivo, ¿no? Creo que es muy importante en todo esto que hemos mencionado, este trayecto que ha tenido el archivo, tú, Corriente de No Ficción, y nos queda claro también en Ultracinema y en México, ¿no? Aquí lo que se hace es gracias a la labor de muchos, a la labor de todos, y creo que por allá es por donde tenemos que ir haciendo camino entre todos para ir abriendo posibilidades, ¿no? Creo que como dices, han ido surgiendo más maneras de hacerlo y también más como esto, ¿no? Estos encuentros que hasta nosotros podemos tener y reconocer de otras personas. Entonces creo que eso para mí también, ¿no? Me brota estas ganas de crear y como también este acercamiento al archivo, ¿no? Como pues creo que compartimos también en el podcast y por eso hacemos cine o por eso estamos como que tan involucrados y nos apasiona el estar cerca del filme, ¿no? El tocar el celuloide o estas ideas medio románticas creo que también vienen un poco como a despertármelas y pues nada, muchas gracias y esperamos verte y vernos por acá también en la ciudad de nuevo. Micha. Pues reiterarse el agradecimiento, Edward, que esto que nos cuentas es bien interesante, bien bonito y por supuesto resuena un montón con las cosas que estamos haciendo acá en Ultracinema. Ya teníamos ahí, por supuesto, la tarea pendiente de contactar, de entablar algún tipo de colaboración con el Festival Corriente. Yo espero que podamos lograr alguna cosa de intercambio de programación o algo para la siguiente edición. Y pues nada más, el maestro Boone luego de apuntado como sibarita y hedonista que es, ya se apuntó a ser nuestro embajador y darse una vuelta por allá. Eso está maravilloso. Y pues aprovechar que me dieron la palabra, que me invitaron a el podcast de Camila, para recordarles que se inscriban a la 13ª edición de Ultracinema, por favor. Además que se suscriban a este podcast, que lo compartan, para que podamos monetizarlo y mandar al maestro Boone al Perú a que recorra todos los Manay Scan y se aprenda la receta. Gracias. Gracias, Micha. Y yo para cerrar, nuevamente te agradezco la labor no solo de Edward, sino también la de Micha, la del maestro Boone, de Gisela, de todos, siguiendo un poco este pensamiento que dijo Gisela, ¿no? De que es al final algo colectivo y pensar también un poco con esta experiencia de la Filmoteca de la Católica allá en Perú, pensar el archivo para la comunidad, que no sea algo tan ajeno, que no sea algo tan lejano tampoco, ¿no? Eso. Gracias por venir, Edward. Y con eso cerramos la transmisión. No soy muy buena anfitriona, pero ahí está. Ahí la llevas, Camila, ahí la llevas. Pero bueno, pues nada más te falta decir, nos escuchamos en la siguiente emisión de todo. Venga, Camila, venga. Los escuchamos la siguiente emisión. Nos vemos porque ahora nos vemos. Sí, nos vemos en la próxima edición del podcast más pirata de las redes. Nada es original. Bueno, adiós.
¡Bravo! Gracias. En los tiempos antiguos, donde mis padres pasados vivían, dice que una vez todo había quedado pampa. El viento no les había dejado nada. Como toro bramador, se había tumbado las paredes, había volado los sembríos. Dice que también el sol lo había secado todito, pero fue el viento, viento loco, maldito viento que todo se lo había sabido llevar. Y como nadie podía encerrarlo, aullando seguía como algo rabioso. Este viento había querido que los comuneros se fueran pa' otras tierras, y sin sus tierras, unos de ellos perdieron la razón y murieron. Otros cayeron desperdigados como forasteros en estas canteras. Y poco a poco se han ido olvidando cómo cultivar la tierra, porque han comenzado a cortar el sillar, pero pa' otras gentes, no pa' ellos, pues. Así, años y años sin poder salir, hasta ahora, hasta estos tiempos. Don Pascual Díaz, que ahora alma es, fue el maestro que me dijo y me enseñó a mí cómo se corta sillar. Mucho no hablaba casi, triste parecía, humpo, pero con furia había sabido zumbar los bloques, como nadie barreteaba, como puma saltaba. Cuando pulía y raspaba, la cantera había sabido retumbar siempre. Un cristiano de ñeque era, el respeto infundía, porque con seriedad los principales lo saludaban.
Mucho no hablaba casi, como digo, ni a los ojos de uno miraba de frente, porque su corazón lejos estaba, allá en su tierra, allá en Ocapampa. Se había puesto a contar de otros tiempos, cuando los cerros y pampas a los runa habían pertenecido a los verdaderos antiguos. Cuando Puna Grande no sabía tener dueño, cuando indios viejos y sabios hacían temblar a los joritos con las historias de nuestros padres antiguos, cuando los mistis no ambicionaban tanto y no habían potreros con cercos ni de piedra ni alambre. Un guaironjo ha volado sobre canteras, henchoso, mala suerte, y el caliche ya se desprende del sillar, y cuando el sueño comienza, la lechuza con voz de condenado había sabido cantar. Así me había hablado. Se había puesto, pues, a contar de los bosques de retama, de los ríos y las montañas, de las siembras con música y jarauis. Don Pascual Díaz dijo que regresaría a su tierra. Dijo que no quería regresar a las canteras porque acá no tenía ni padre ni madre. A lo mejor, si no voy, alguien me maldice, decía, y después de mi muerte me vuelvo un penante, eternamente dando vueltas bajo este sol. Eternamente, los ojos lágrimas, el corazón tristeza. Así habló este taita. Entonces las piedras empezaron a arder como espejos, y mis ojos casi se queman, como con el surumpe. Gritando vino el viento y oscureció los corazones. La lechuza entonces se puso a volar. Así, mis padres antiguos, empujados por el viento, tuvieron que abandonar sus tierras. 21 días viajaron, a nadie conocían. Lana han traído, y chuño y moralla, pa' canjear con azúcar y sal. Pero se han usado la lana porque frío tenían, y se han comido el chuño y la moralla por el hambre. De ahí, ese bloque cayó sobre don Pascual y lo mató. No podíamos sacarlo, pues 3 días nos tardamos
Después, su mujer y otros alarifes se fueron a la ciudad. Ahí les vino enfermedad y se murieron. Nadie sabe de qué. Yo me quedé en las canteras, en su lugar, porque era como su hijo. Así vi que el viento que se había venido en su detrás de mis padres antiguos para desgraciarlos, cansado estaba. Entonces ellos han aprovechado y han traído a un laija, al sacerdote que en la ciudad le dicen hechicero, y con quinto, con coca especial y chicha, dice que lo han emborrachado a este viento mañoso. Y dice que ahí está, con su voz ronca como un akshi, esperando para salir un día otra vez, para tumbarlo todo de nuevo pues. Pero ese día se irá para otro lado, seguro, porque ya no somos los mismos de antes. En mi corazón, pues, se prendió para siempre, como alfiler, el deseo de irme a la tierra de mis padres pasados, donde 4 veces se masca la coca y esta no sabe faltar nunca. Pero ¿en dónde es esa tierra? ¿Qué se llama? ¿Cuándo comenzaré a caminar? Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bundt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultracinema,
Nada es original, el podcast más pirata de las redes.